A Humberto lo conozco a fines de los 70. Nos conocimos el año 75, cuando yo era estudiante, digamos, mechón. Y había dos personas conversando en un banquito afuera. Eran el profesor Maturana y el profesor Izquierdo. Yo estaba en el colegio, un compañero me dice, léete este libro, te va a encantar. Era un librito chico, rojo, que se llamaba De máquinas y seres vivos, de la editorial universitaria. Para mí fue una revelación. Y seguimos en esta interesante conversación con Humberto Maturana, biólogo y Premio Nacional de Ciencias en 1994. ¿Cómo conocí al doctor Humberto Maturana? Mira, me dice, es un biólogo medio loco que anda hablando de esto y que ha escrito. Mira, hay un libro que se llama El árbol del conocimiento. Humberto Maturana es una persona muy simple, muy frugal, muy frugal. Parece que lleva una vida increíblemente sana, porque se ve mucho mejor que yo a la edad que tengo, con un enorme conocimiento de la neurociencia y que siempre está pensando en su vida. El cambio cultural implica cambiar el modo de sentir que generamos con las conversaciones que hacemos. Una conversación de discriminación y de competencia. Mamá ha preparado jugo. Dice, niños, vengan, el jugo está listo, vengan, y vienen todos corriendo. Y la mamá pregunta, ¿quién ganó? ¿Quién llegó primero? En vez de compartir, ¿no? Qué rico llegaron todos, aquí hay vasos para todos. No dice eso, sino que pregunta, ¿quién ganó? En esa conversación, esa pregunta implica inmediatamente la psiquis de la competencia. Mi abuelo era boliviano, médico, vino a Chile a estudiar medicina, se casó con chilena, tuvo hijos y en un viaje a La Paz con su familia hubo algún tipo de revuelta política, fue asesinado. Mi madre desapareció y reapareció 2 años después en un ailu en el altiplano. Se la había llevado la nana, la niñera, que era quechua. Así que allí creció diría yo, entre los 8 y los 10 años, como la mamá de mi mamá. Y después fue rescatada, traída a Santiago de Chile y vivió acá como una niña chilena. Y yo le pregunté a la mamá, muchos años después, qué era lo más importante para ella que había aprendido como niña india. Y lo pensó un momento y me dijo a colaborar y compartir. Ahora eso parece trivial, pero no es para nada trivial, porque la actitud fundamental entre nosotros no es colaborar y compartir, sino que competir. Sobre todo de apropiación, los niños en el cumpleaños, los regalos, mis regalos. Entonces la mamá contaba cómo los niños, cuando venían los hombres con cosechas y traían cosecha, entonces corrían a ayudar, a participar en todos los quehaceres de la casa, o sea, era colaborar y compartir. Yo aprendí, me imagino, a ser un niño como ella había sido niña. O sea, participar en todo en la casa, en todos los quehaceres y aprender a hacer de todo. Nosotros éramos una familia muy modesta. El mundo de los juguetes no era como ahora. Uno se hacía su juguete, yo me hacía mi juguete. Y uno se entretenía consigo mismo, en cierta manera.
Estuve hospitalizado en el Hospital Salvador un año y un año en el sanatorio de Putaendo, cuando era sanatorio de tuberculosis. Entre el 47 y el 49 yo estuve enfermo del pulmón en reposo esencialmente. Y eso es como un año de retiro en solitud. No podía leer, estaba en reposo absoluto, así que yo me las arreglaba para leer en secreto. Esencialmente 2 libros, sí, Hablaba Zaratustra de Nietzsche y Evolución, una síntesis moderna de Julian Huxley, porque yo iba a estudiar medicina y me interesaba la biología, así que hacía mi viaje exploratorio en reposo. Mientras estaba enfermo del pulmón, me enojé con Dios. Enojarme con Dios me orientó también desde el punto de vista ético, porque yo quería ser honesto, o sea, actuar de acuerdo a lo que yo consideraba honesto y legítimo. Entonces era práctico. Y como yo era un niño solitario esencialmente, entonces era más potente todavía. No, porque no era en conversación con otros, sino que en conversación conmigo mismo. Por ahí, por los 12 años, yo me preguntaba qué es lo vivo que muere. Esa era mi curiosidad. No de una manera extraordinaria, voy a dedicar mi vida a eso, no, pero esa era mi pregunta. Entonces, por ahí andaban mis preguntas. Yo quería dedicarme a la biología, pero en Chile no había modo de estudiar biología en términos de biología. Uno tenía que estudiar una profesión, poder ser profesor de biología, médico veterinario, médico humano. Entonces decidí estudiar medicina. Recuerdo, por ejemplo, que una vez los alumnos nos reunimos, creo que éramos el primer año de medicina, en 1950, a declarar nuestras identidades políticas. Y en algún momento nos preguntamos por qué estudiábamos medicina. Y fue interesante la respuesta porque, salvo uno, todos contestaron de una manera u otra que querían devolverle al país lo que habían recibido de él. Esto de saber que uno tenía lo que tenía gracias al país que lo hacía posible. Yo mismo no habría sobrevivido de la tuberculosis sin la medicina pública. Y estudié medicina hasta que fui invitado por un profesor a que fuese a Inglaterra a estudiar anatomía. Bueno, en Londres estuve 2 años y medio, pero nunca fui aceptado como alumno en el University College. Así que no aparezco en los registros del University College, pero fui alumno allí asistiendo a clases, laboratorios, etcétera, por 2 años y medio. Y después fui a Estados Unidos, a Harvard, y ahí me aceptaron para hacer un doctorado en biología. Porque en total estuve en Estados Unidos 4 años. Estuve 2 años en Harvard y 2 años en el MIT como un postdoctorado. Bueno, Maturana en esa época participó de un momento revolucionario de la neurociencia. Y fue un actor fundamental de eso, a principios de los 60, que tiene que ver con el estudio de los sistemas sensoriales y la percepción, particularmente del sistema visual. Estos trabajos de Maturana, Ledwin y ese grupo son, digamos, hasta el día de hoy de los más citados, enormemente citados y trascendentes, son cuestiones trascendentes. En el MIT en los 60 publicó un trabajo absolutamente fundamental, que no se puede entender la neurociencia y la percepción sin un trabajo que hace con Jerome Ledwin, McCulloch y Pitts, que se llama Lo que el ojo de la rana le dice al cerebro de la rana. Y me consta, porque yo hablé después con todos los que estaban vivos en esa historia, que esos experimentos fueron hechos todos por Maturana. Él hacía el experimento
mientras los otros especulaban sobre los resultados. ¿Qué puedes hacer tú que muestre o zanje si la operación del sistema visual es de una manera o es de otra manera o es de otra manera de las muchas posibles? El paradigma de la época tenía que ver con que esta cuestión era como una cámara de televisión que era sensible a la intensidad de puntitos de luz. Y estos señores mostraron que en las anfibios, las ranas, muy elegante además el trabajo, que no es el caso, que hay una diversidad de operaciones visuales que tienen lugar en la retina y que varias de ellas, si no todas las que uno puede caracterizar, se asocian con atributos de la conducta del bicho. Que si lo hubiera seguido y hubiera estado en Estados Unidos, él, sin lugar a duda que habría llegado muy, muy lejos. ¿Ya? Porque era ese trabajo es revolucionario para la época en que salió. Ese trabajo rompe el paradigma que se usaba hasta ese momento, hasta el 60, para entender el sistema visual. Y lo hace en el MIT con la crème de la neurociencia local de Estados Unidos. Pero él, como tenía un gran compromiso con Chile, se devuelve a Chile a la Facultad de Medicina, donde con otro tipo de recursos arma un laboratorio que es esencialmente el laboratorio, este laboratorio, no estamos en el mismo lugar, pero que es el laboratorio fundado por Humberto Maturana en 1960-61. Ahora, ¿por qué regresé a Chile? Porque yo era chileno. Y quería hacer en Chile mi trabajo. O sea, tenía sentido para mí ser chileno. Había recibido todo de Chile. Así que quería devolverle al país lo que había aprendido, cumplir con ese compromiso fundamental que yo había adoptado. Y la Facultad de Ciencias fue creada buscando la ocasión de crear un espacio para formar científicos. Gente que pudiese pensar como científicos con conciencia social. Ese era nuestro propósito. Desde que se fundó la Facultad de Ciencias, ha habido realmente un progreso interesante, muy positivo, en la dirección correcta, naturalmente. Y eso a mí me fascina. Lo más dramático eran las dificultades que había, porque la comunidad no entendía que había que hacer algún tipo de gasto, quiero decir sacrificio en el fondo, para lograr este objetivo. La cultura no calaba a fondo en nuestra comunidad, entonces había que vencer esos prejuicios. No había un beneficio económico inmediato, al contrario. El ocuparse de esta idea implicaba hacer gastos. En una comunidad relativamente pobre como la nuestra, era muy cuidadosa respecto a en qué se hacían los gastos. Era poder dedicar la atención a hacer ciencia no como parte de una profesión, hacer biología no como parte del estudio de la medicina. Para mí los estudios de medicina fueron fundamentales para cómo me orienté yo en mi quehacer biológico. Pero poder formar gente que fuese biólogo, con una mirada biológica más amplia, que no estuviese orientada por un quehacer profesional. Así que con eso la cuestión se amplió el horizonte intelectual en el cual nosotros estamos sumergidos en un espacio intelectual de horizonte ilimitado. O sea, que es raro, que yo creo que no es raro en cualquier parte del universo, yo creo. Y entonces instaló un laboratorio, de hecho con recursos. Instaló un laboratorio como el laboratorio de Ledwin en MIT, con el propósito de estudiar la anatomía y la fisiología de los sistemas sensoriales, particularmente el sistema visual, en los pájaros. Yo volví para trabajar en el tema de la percepción. Cómo funciona el sistema nervioso en el fenómeno de la percepción. Y ahí me di cuenta de que el fenómeno no es como uno corrientemente lo piensa, y menos como se describía en esa época en términos de información, en fin. Y eso lleva a otras cosas que es el trabajo hecho en Chile, por mí. Al investigar la percepción, él se da cuenta con su modo de mirar que para encontrar una respuesta adecuada como científico tiene que poder formular un cambio de pregunta. Hasta ese momento
todo el mundo se preguntaba cómo actuaba nuestra estructura, de manera que uno podía captar las cosas que captaba, que estaban ahí en el medio ambiente, en la realidad, digamos, las cosas, los estímulos. Y hacía una especie de correlación entre lo que pasaba, las características del estímulo y lo que le pasaba a la estructura del sistema nervioso en este caso. Y Humberto se da cuenta que eso no se puede hacer. Darme cuenta de que el sistema nervioso no capta un mundo externo, sino que el fenómeno es de otra clase. Y de ahí vienen todos los trabajos posteriores que tienen que ver con la autopoiesis molecular, como la organización de lo viviente, y el tema del conocimiento, el hacerse cargo de que en la experiencia no distinguimos entre ilusión y percepción, así que el tema del conocimiento es distinto, no es la captación de una realidad externa, sino que es otra cosa, es la coherencia con una historia de transformaciones que comienza con el origen de los seres vivos. La pregunta corriente era por la vida. ¿Qué es la vida? Y yo me di cuenta en el intento de contestar esa pregunta que la pregunta no podía ser contestada hablando de la vida, pero sí podía ser contestada hablando de los seres vivos. ¿Qué es un ser vivo? Es distinto a qué es la vida. La vida es una entelequia, una concepción, es el resultado de algo. Pero el ser vivo es un ente que opera de una cierta manera en el cual uno dice, está vivo. ¿Qué es aquello que uno señala cuando dice que está vivo? ¿Cuál es esa dinámica? Y eso me lleva a mí a la noción de la autopoiesis molecular. Pero Humberto empieza a explorar, a salirse y se transforma en una persona de vanguardia, un loco para algunos. Teniendo el observador, la biología del conocimiento se llama, en su primer momento neurofisiología del conocimiento, él puede explicar recién entonces lo vivo y formula la autopoiesis. Y eso es a lo que hace referencia a la palabra, o las dos palabras, autopoiesis molecular. Autopoiesis, producción de sí mismo, como un sistema molecular discreto. Para todos fue una sorpresa que la idea sobre organización biológica, que lo que se llama autopoiesis, se usen en filosofía, en teoría del lenguaje y en cómo funciona la sociedad. Así que es realmente el científico chileno más citado, sin lugar a dudas. Es que el organismo está en el presente. Él actúa en el presente, no actúa en el futuro. Este animal que está aquí, no encuentra comida y se viene para acá, no está funcionando como nosotros pensando, este es un futuro. Acá en el futuro voy a encontrar comida. Se mueve para acá siguiendo algo que tiene que ver con su sensorialidad, con su olfato, con lo que ve, con lo que oye. Nosotros podemos decir, yo pensé que en el futuro iba a encontrar otro, yo invento un cuento en mi presente de lo que va a pasar en el futuro, pero los animales no hacen eso. Humberto Maturana era profesor de la Universidad de Chile y de la Facultad de Ciencias a finales de los 60. Y entra como uno de los primeros alumnos de la Facultad de Ciencias, Francisco Varela. Y Francisco Varela termina su licenciatura en Ciencias muy temprano y se va a hacer su doctorado a Harvard, en Boston, que lo hace en velocidad del rayo, en 2 años y medio, 2 años, 8 meses. Y vuelve a Chile justo como en noviembre, octubre del 1970. Entonces ellos colaboraron entre octubre del 70 y octubre del 73, aquí en la Facultad de Ciencias, y en ese periodo es una colaboración fundamental porque en ese periodo se escribe el libro más importante de toda esta historia que se llama De máquina y seres vivos, hecho por la editorial universitaria, donde pone la teoría de los sistemas autopoiéticos. Entonces ese es un periodo de colaboración que se acaba abruptamente cuando Varela tiene que irse de Chile en octubre del 73.
tema del poder implica la concesión de otro. Yo no tengo poder por mí, sino que tengo poder cuando otro hace lo que yo le pido que haga porque quiere conservar alguna cosa. Para evitar un castigo, un abuso, para conservar el postre, el niño, lo que quiera que fuera. Entonces, pero el poder es una fuente de adicción, porque es rico que lo sirvan a uno. Es rico que las otras personas hagan las cosas que uno quiere. Y las adicciones generan ceguera. Dejo inmediatamente de ver al otro o a la otra. Entonces genero dolor. Y me arrestaron también. Fui arrestado por allá por el 76. Esto no lo he contado mucho, pero así pasó. Me llevaron a un recinto ahí en Tres Álamos. Y yo me acerqué a conversar con otra persona que estaba allí y una voz dice por parlante, los presos no conversan, así que dije, yo estoy preso, no es una mera invitación. Después de un rato llaman mi nombre, yo me acerco y la persona que me recibe me dice, ¿usted es el profesor Humberto Maturana? Y yo digo, sí, y pienso, seré profesor aunque me maten a palos. Y había eran 3 personas, yo me siento y digo, ¿en qué he violado la declaración de principios del gobierno militar de modo que ustedes me arrestan y me traen aquí para interrogarme? O sea, yo inicié el proceso y me dijeron, no, si queremos solamente conversar con usted porque existen algunas acusaciones con respecto a usted. ¿Cuáles son las acusaciones? Uno, que pertenece a la izquierda cristiana. Yo no pertenezco a ningún partido, la síntesis les cuento, ningún partido político. No soy cristiano, así que no sé por qué. Usted hace política en la universidad, pero por supuesto que hago política en la universidad. Si cualquier cosa que uno hace es política, porque define un mundo en el cual es legítimo hacer lo que uno hace. Y yo, con ser profesor en la universidad, con mi conducta, conversando con los estudiantes, hago política porque hago algo que considero que es legítimo en la convivencia social. Y ustedes al arrestarme también hacen política, porque hacen algo que ustedes consideran que es legítimo en nuestro modo de convivencia. Pero usted resulta que es un líder entre los estudiantes. No, eso no es culpa mía. En primer lugar, yo no soy líder, pero si los estudiantes me buscan a mí, es una cosa que han hecho ustedes. Porque ustedes han hecho que se vayan profesores, arrestados profesores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a quiénes buscan los estudiantes sino que los profesores que quedan? Y además, si ustedes quieren evitar el comunismo, no lo van a hacer así, no lo van a lograr. Y yo les voy a explicar por qué. Entonces les hice una clase de genética. De genes dominantes, recesivos, etcétera. Qué interesante. Sí, cuando quieran me invitan de nuevo nomás. Y después me fueron a dejar a la universidad. Y después me dio susto. Para mí el ser docente fue una cosa magnífica, porque yo tenía un auditorio de personas inteligentes y libres para pensar, porque no estaban atrapados todavía con ninguna doctrina.
aunque podían tener doctrinas políticas, filosóficas, pero no estaban atrapados, estaban abiertos a escuchar. O sea, tenía un espacio de interlocución maravilloso. Y en la vida del laboratorio, cuando participaba en laboratorio y hacía experimentos y todo, era siempre muy bueno tenerlo. A mí me enseñó a operar palomas. Yo sé operar todo lo que yo sé de cómo abrir el cerebro de las palomas y todo, me lo enseñó Humberto Maturana en 1980. Cuando Varela vuelve a Chile, contratado por la Facultad de Ciencias, y reimpulsa el laboratorio de Humberto Maturana en los aspectos técnicos de neurociencia. Cuando en un trabajo con Francisco y con Jorge Podosí y otros colaboradores de él, desarrolla la visión de la deriva natural o reescribe una comprensión de la evolución distinta a la de Darwin, que se llama Deriva Natural, que es el cuarto hito. Y ahí escribe un segundo libro, que es un libro de divulgación, que es el libro El árbol del conocimiento. La deriva natural, planteada hoy, no requiere una fuerza, es espontánea, la autopoiesis sucede y es un fluir que ocurre solo, no hay una direccionalidad del proceso evolutivo, ocurre de manera natural y espontánea. ¿En la conservación de qué? Del modo de vivir que se inició hace 3.800 millones de años y que es continuo hasta ahora, en continuas transformaciones en la reproducción. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los que estamos en esta sala tenemos 3.800 millones de años de existencia. Nuestra edad es 3.800 millones de años, porque si no fuera así, no existiríamos. La ciencia es una cuestión que está en construcción. No se trata de revelar verdades sagradas escritas en el libro de oro de la naturaleza. No es eso lo que pasa. Esta visión de la evolución va a cambiar todo en algún momento determinado. Va a cambiar el switch de pensar en términos de fuerza, de competencia, pero mucho más allá va a ser entendernos como seres vivos en términos de linaje. Y estamos en ese momento de la humanidad en que esta cosa del excesivo individualismo que nos llevó a la competencia, porque al final tú terminas siendo un individuo exitoso y toda esta cosa que lo humano aparece como la competencia, incluso investigadores que miran desde esta manera de mirar los fenómenos biológicos y que ven leones siendo agresivos, compitiendo, etcétera, que son todas proyecciones del observador humano. Todo eso va a cambiar, se va a transformar. Y vamos a tener por fin una humanidad que puede pensar como colectivo, que puede comprender sus raíces evolutivas, en comprender sus linajes de transformación, en su modo de vivir. Tenían distintos nortes. Humberto Maturana quería seguir explorando las consecuencias como éticas de su resultado, mientras que Francisco Varela, sin lugar a dudas, quería hacer ciencia, neurociencia del primer nivel, así competitiva, dura, con decimales, y es por eso que se va a Europa, se hace un fellowship de la Fundación Humboldt y se va a un laboratorio top con Wolf Singer, donde de ahí sale la teoría de que el sistema nervioso está en eventos sincrónicos, y en eso trabajó como 20 años, hasta su muerte. La universidad no tenía presupuesto y le pedía a los profesores mayores que se diesen horario. Y al ceder horario tú cedes sueldo. Y al ceder sueldo disminuye tu entrada. Entonces tienes que hacer alguna otra cosa. Y yo fui cediendo horario, cediendo sueldo, hasta que me quedé con una cosa muy, muy pequeña. Humberto, para poder hacer todo lo que había hecho, había tenido que pasar su cargo como profesor para compartir horas y por lo tanto sueldo para colaboradores, y se había quedado con unos exiguos medios económicos, y la Universidad de Chile lo había dejado completamente abandonado. Su laboratorio era una barraca de madera. Y yo entré a la Facultad de Chile en 1976, y el país era muy gris, no había recursos, era muy complicado hacer cualquier cosa. En la Universidad de Chile se había ido mucha gente. Yo creo que como una cosa de sobrevida académica, Maturana no podía competir en esa época
con laboratorios de neurociencia. Realmente el desnivel tecnológico que había era gigantesco. En ese laboratorio ocurrió lo siguiente: después de los tipos 82, 83 hubo una diáspora y todos mis compañeros que estábamos activos se fueron. El laboratorio se quemó, el laboratorio antiguo desapareció en el año 2006. Y ahí es entonces cuando me encuentro con Jimena Dávila y en algún momento me dice, profesor, doctor, no me acuerdo cómo me lo dijo, me dice, he hecho un descubrimiento. Que en mis conversaciones me di cuenta que todo dolor y sufrimiento por el cual se pide ayuda relacional es siempre de origen cultural. El abuso, de alguna manera, ha sido validado por la cultura. Y estas personas viven un dolor continuo que a veces llega a ser tan intenso que buscan ayuda. Que esto es muy interesante por varias razones. Primero, porque no se preocupa del trauma, sino que del dolor. No inhibe, sino que conserva. Conserva el dolor de la autodepreciación, el dolor de la desvalorización que se vive, porque la cultura aceptó como legítima la desvalorización que vivió. Y desde entonces lo que él tiene es que un modo particular de preguntarse sobre los fenómenos biológicos. Él hace preguntas extrañas que normalmente los investigadores no se hacen, relaciona cosas. Y en ese modo relacionar con una mirada sistémica. Eso es lo que Humberto hace, digamos, una mirada diferente. Jimena dice que quiere cambiar la cultura, que íbamos a hacer un movimiento para cambiar la cultura, y yo digo, no, resulta cambiada con el entendimiento. Y ella dice, entonces tenemos que ayudar. Y ahí surge Matrística. Y el árbol del vivir es lo que hemos hecho en estos años con las raíces en la biología del conocer y la biología del amar, que fue una de las primeras cosas que le dije. Ya no es teoría biológica del conocimiento, ni biología del conocimiento, es biología del conocer y biología del amar, en las raíces de lo que hacemos, con los frutos que son hoy día y lo que estamos haciendo en educación, en organizaciones. Entonces es un árbol del conocimiento, sus raíces, y el árbol del vivir, los frutos. Yo pienso en ese momento, cuando Jimena me cuenta lo que ella había descubierto, de lo que ella se había dado cuenta, que es distinto de Freud. No estoy diciendo que Freud está mal, estoy diciendo que es distinto. Porque Freud ponía el énfasis en el trauma y enseguida en la represión. En que uno reprimía el dolor, reprimía el enojo, reprimía algo. Y lo que Jimena muestra es que es la validez que la cultura le da a la justificación de la negación que la persona sufrió. Por ejemplo, el niño o la niña sufren abuso sexual del tío, de la tía, del papá, y se lo dice la mamá, y la mamá dice, no puede ser, no le cree. Ay, ¿de dónde la mamá dice que no puede ser? Desde la cultura. No puede ser, porque no puede ser desde la cultura, pero resulta que pasa, pero no puede ser. Y eso es el que causa el dolor. O sea, yo no valgo. ¿Ah? Yo soy de mala calidad, yo estoy mintiendo, cualquier cosa que sienta el niño o la niña, y eso lo conserva, y lo conserva viviéndose día a día en que yo no valgo. Yo no tengo dignidad. ¿Y cómo lo sé? Porque la mamá no me creyó, o sea, quiere decir que yo no valgo.
Y por eso nuestra pregunta en matrística es en estos términos. A las personas les preocupa que lo que ellas hacen no las dañe a sí mismas, no dañen a otros ni el entorno. Pero a veces no. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pasa ese a veces no? Cuando en el fondo todos queremos tener una conducta ética con conciencia social y ecológica. Y a veces no. Y ese ha sido nuestro tema de estudio, de reflexión e investigación en matrística. Y ustedes pueden ver en el cine, de toda la tremenda diversidad que hay en el cine, pueden ver situaciones que muestran claramente eso. Cómo el afán de tener éxito en una pareja, por ejemplo, resulta que sin querer este hombre, porque en este caso las películas usualmente son de hombres, pero también puede ser una mujer, esta mujer o este hombre, cualquiera que sea, digamos, actualmente puede ser los deseos profesionales de la mujer o del hombre, está lo mismo. Esta persona que lo que quiere es éxito, y el éxito implica obtener ciertas cosas que pueden ser fama, pueden ser dinero, lo que quiera que fuere, que cuando él busca el éxito lo busca para el bienestar de su familia, pero en el proceso de obtener el éxito la familia desaparece. No es que desaparezca, que se mueran, deja de ser vista. Los hijos no son escuchados por los padres. El esposo no es visto por la esposa que está teniendo fama como actriz o como lo que quiera que fuere. Y las parejas se rompen por eso. Nuestro vivir, lo biológico y lo cultural se entrelaza en que lo cultural configura nuestra biología, la orienta de una cierta manera, y lo biológico configura lo cultural también, orientándolo de cierta manera. De modo que no son separables, no somos biología y cultura, sino que somos una unidad biológico-cultural. Lo que nosotros hacemos es mostrar la clase de seres que somos los seres humanos, como seres biológico-culturales. Y ese darse cuenta es muy potente, porque a uno le cambia su vivir cuando se da cuenta de que esto de que uno se equivoca no es una falla, no es que seamos imperfectos, es que la equivocación es un fenómeno relacional, el error es un fenómeno relacional. Yo vivo algo como válido y después pienso en relación a otra experiencia, que si yo le creo a esta experiencia nueva, lo anterior no era válido, sino que fue un error, una ilusión, una equivocación. Y eso cambia todo. En el momento en que tú aceptas eso, tú descubres de que no es lo que hiciste lo equivocado, sino que la reflexión sobre lo que hiciste en la mirada histórica muestra que en relación con otra cosa, eso está equivocado. Y te pone a ti la necesidad, no sé si en la necesidad, en la maravillosa oportunidad de elegir. Te das cuenta que tú escoges qué camino sigues desde ti. Y te das cuenta que si no conversas con los otros no puedes generar un mundo común. Entonces te encuentras con el respeto. Y te vas encontrando con la democracia. Convivir en la colaboración, en el mutuo respeto, en la equidad, en la ética social, en la reflexión, en la conversación, en el deseo de estar juntos. Y además que lo que hacemos es contagioso. Cuando uno se contagia con el virus de la reflexión, yo digo, hay que polinizar, porque esto es contagioso. Por eso están mi familia, mi hijo, mis amigos de nosotros y todos queriendo... Nuestros alumnos se transforman en nuestros amigos. Entonces tenemos representantes en distintas partes que les cambió su vida
cuando empezaron a entender que somos seres amorosos y de que no es la búsqueda de la felicidad afuera, sino que es estar en el centro del bienestar, en el respeto por uno mismo, desde uno mismo. Entonces ha significado para todos un cambio de mundo. Cada vez que hay una discriminación, hay una teoría desde la cual nosotros la justificamos en la negación del amar. Fíjense qué potente eso. Nuestras teorías nos sirven para justificar y para negar. Y en este caso de la discriminación, para negar el amar a otro. Puede ser una discriminación por color, por estatura, por conocimiento, por edad, por conducta. Y si escuchamos, preguntando por qué discriminas, te van a encontrar con una teoría que justifica el no ver al otro. Pero si nos damos cuenta de eso, podemos escoger. Y como decía Jimena, escoger si queremos o no queremos lo que decimos que queremos. Y esa experiencia, que es la experiencia de libertad, es también el gran don del libre albedrío. El libre albedrío no tiene que ver con la arbitrariedad de escoger cualquier cosa, porque nunca vamos a escoger cualquier cosa. Nunca estamos en cualquier parte. Que lo que pasa es que la gente del mundo tradicional, por así decir, hegemónico, también mira para el lado. ¿Me comprende? Porque ese mundo tradicional se agota, pues. El mundo hegemónico, digamos así, la tradición se agota, se encuentran con callejones sin salida. Y la gente que es más perceptiva, que está ahí, se da cuenta de eso. En este momento, esta visión clásica de la evolución, de la selección natural como el único mecanismo evolutivo, digamos así, está muy acosada desde distintos ámbitos de la biología. Entonces nuestro problema como comunidad es que a veces no conversamos, entonces no nos entendemos. ¿Y por qué no conversamos? Porque tenemos ideología. Estamos aferrados a cierto modo de pensar sobre los cuales no reflexionamos. Cuando hablo de reflexión me refiero a poder soltar lo que uno sabe para mirar los fundamentos desde donde uno piensa que sabe lo que sabe. Desde donde digo yo que esto que estoy diciendo es válido. ¿Ah? Esa es la reflexión. A preguntarse por dónde estoy, si me parece bien el estar donde estoy. ¿Me gusta lo que hago o no me gusta lo que hago? ¿Ah? Que eso tiene que ver con la cosa de la mamá, cuando nos dice: niños, las cosas no son buenas ni malas, las conductas no son buenas ni malas, es responsabilidad de cada uno saber cuál es cuál en cada momento, oportuna o inoportuna. Entonces, o sea, esa es la historia, ¿eh? Una apertura que empieza en la infancia, sí es cierto, pero uno no sabe en ese momento qué es, hasta que después se encuentra con que tiene algo que es una cosa especial, el poder preguntarse, poder reflexionar. Y todos los niños estamos expuestos a eso, todos podemos reflexionar, si tú haces una reflexión que resulta interesante y que no lo inventa uno, es la circunstancia histórica en la cual uno se encuentra. He dicho eso todo.